Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver el texto de Georges Boré sobre teorías de la personalidad. Este mismo se lo puede pensar como un resumen de la teoría psicoanalítica planteada por Sigmund Freud. A continuación vamos a pasar a ver una presentación que armé en relación a este texto, donde vamos a pasar por los conceptos fundamentales que hacen al psicoanálisis. Hablar de psicoanálisis y de la teoría de la personalidad pensadas del psicoanálisis implica hablar de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un neurólogo, médico, psicólogo, ¿por qué no también filósofo? Vieron que en esa época todos se dedicaban un poco a todo, digamos, los estudiosos. Sigmund Freud vivió gran parte de su vida, por no decir casi toda su vida, en Viena. Luego de la Segunda Guerra Mundial se mudó para Londres, en donde murió de cáncer. Sigmund Freud comenzó sus estudios en conjunto con el doctor Breuer, que fue su mentor. Ambos estudiaban situaciones de padecimientos que en esa época se los llamaba histeria. La histeria es un padecimiento en el cual a través del cuerpo convergen una serie de síntomas relacionados con traumas, ¿sí? Relacionadas más que con cuestiones biológicas, con cuestiones emocionales. Justamente lo interesante de este tipo de síntomas, que se los llaman síntomas conversivos, es que no tienen un correlato biológico, o sea, no se lo puede explicar desde la biología, ¿sí? Freud, conjuntamente con Breuer, se dan cuenta de que hay todo un campo de situaciones, de padecimientos que no pueden ser explicados, ¿sí? Netamente por lo biológico. En el caso de la histeria, en esa época más que nada se la pensaba como la resultante de una experiencia traumática, ¿sí? De algo que no puede aceptarse, que está fuera de la comprensión. Y las emociones que nos expresan de manera directa, ¿sí? Lo hacen a través de la conducta, ¿sí? Tanto Freud como Breuer plantean, estudian un caso que los llaman a posteriori como ANAO. Vale aclarar que ANAO es un nombre ficticio. Por lo general, cuando se trabaja en casos clínicos, a los pacientes, digamos, a los casos, para proteger la identidad, si en los casos se le pone un nombre ficticio, X, ¿sí? En este caso eligieron ANAO. En el caso de Ana, ella tenía a su papá muy enfermo y a partir de la enfermedad del padre, a posteriori la muerte, ella comienza a presentar una serie de síntomas extraños, rarísimos. Por ejemplo, no podía hablar su idioma natal, presentaba síntomas de hidrofobia, no podía tomar agua por momentos, decía que se le paralizaban partes del cuerpo y así muchos más. Freud y Breuer comienzan a darse cuenta que Ana durante las noches entraba en estados hipnóticos de sueño en donde hablaba y al otro día, luego de entrar en estos estados de trance, parte de esos síntomas comenzaban a ceder. Entonces comienzan a ver que hay algo relacionado a la palabra ahí que funciona, como una especie de catarsis, ¿sí? Como para poder justamente purgar aquellas emociones que no podían ser puestas de otra manera y que terminaban en el cuerpo. Entonces, ellos comienzan a pensar que ahí la palabra, de alguna manera, funciona como cura, ¿sí? Como una posibilidad de cura, como una posibilidad de poder drenar aquello que está siendo síntoma, en este caso, en Ana. Tanto Freud como Breuer más que nada Freud intenta a través de la hipnosis, pero rápidamente fracasa porque se da cuenta, por un lado que él no era muy buen hipnotizador, que digamos, y por otro lado porque no lo encuentra como un mecanismo 100% válido, porque de alguna manera la hipnosis lo que hace es quitarle responsabilidad subjetiva a la persona
sobre su padecimiento, sobre aquello que puede relatar. Y ese poder queda en manos de aquel que hipnotiza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en estudios posteriores, Freud, al momento de empezar a darle más forma al psicoanálisis, ¿sí?, va a plantear como método la asociación libre. Que seguramente si alguno de ustedes va a un psicólogo, psicoanalista, o ha ido o ha escuchado, lo que se hace desde una terapia psicoanalítica, mejor dicho, es invitar al paciente a hablar de todo aquello que se le venga a la cabeza y de manera automática, dejando de lado todo tipo de tapujos, asociando libremente. Y se cree que de alguna manera en esa asociación libre uno lo que hace, relacionando diferentes cosas, es llegar a algo del trauma, a algo de lo inconsciente. ¿Sí? Pero bueno, ahora esto después vamos a hablar un poquito más en relación con lo inconsciente. ¿Sí? Pero bueno, no solamente se quedaron con esto, tanto Breuer como Freud, en relación al carácter de acá, a la función de la palabra. También notaron que Ana, cuando decía que se le paralizaba el brazo, supongamos, se le paralizaba todo el brazo, desde la punta del dedo hasta el hombro. O sea, no era en sí el brazo. Entonces lo que notaron que ahí no era una cuestión biológica netamente, sino que era una cuestión de concepto, de idea. Lo que se le paralizaba era la idea de brazo. Había una parálisis en ese concepto, una parálisis en la palabra. Lo cual, bueno, eso llevó a una serie de estudios que hicieron ambos. Sí, así que bueno, esa es la importancia que estos dos, tanto Breuer como Freud, encontraron en relación a la palabra, ¿sí?, y como forma como camino para la cura, digamos, ¿sí?, propuestas del psicoanálisis. También, bueno, vale aclarar que Freud, y es importante, que también nota que detrás de todo padecimiento neurótico, ¿sí?, cuando hablamos de neurosis estamos hablando justamente de padecimientos emocionales que no tienen un correlato biológico. Simplificándolo mucho, chicos, detrás de la neurosis, al igual que de la histeria, hay un estudio y hay un bagaje increíble de material. Pero bueno, reduciéndolo de manera muy generalizada, sería esto que les acabo de comentar. Padecimientos que no tienen un correlato biológico, emocionales. Bueno, retomando. Eso es lo que nota Freud, es que detrás de todos estos padecimientos, ¿sí?, hay un trauma ligado con la vida infantil, con el desarrollo y generalmente, ¿sí?, ligado con la cuestión sexual, ¿sí?, con la sexualidad. ¿Cómo se da cuenta Freud? Bueno, en este caso puntualmente porque nota en Ana que Ana se enamora del doctor Breuer. Y a raíz de eso, ella después termina abandonando el análisis. Entonces ahí pudo ver algo en relación a lo sexual puesto en juego ahí y a la relación transferencial. Acá Breuer representaba de alguna manera, ¿sí?, a su padre de alguna manera y bueno, a este primer amor más infantil también, más ligado con lo edípico, más ligado con el amor paterno infantil, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto le permitió a Freud poder empezar a estudiar y empezar a ligar la cuestión del psicoanálisis, la cuestión de los traumas infantiles con lo sexual. Vale aclarar que cuando hablamos de sexualidad infantil, ¿sí?, no estamos hablando de por sí de una sexualidad adulta, no estamos hablando de coito sexual, sino que estamos hablando de una relación con el otro, ¿sí? La sexualidad implica una serie de zonas en el cuerpo, erógenas, ¿sí?, a través de las cuales uno conoce el mundo, ¿sí? El desarrollo de la personalidad para el psicoanálisis implica un desarrollo de la propia sexualidad también. En la teoría psicoanalítica se va a plantear que la mente humana está dividida en tres etapas, podríamos decir, en tres niveles. La mente consciente, la mente preconsciente, ¿sí?, y la parte nuestra más inconsciente. Imaginen un iceberg, ¿sí?, en donde de ese iceberg, de la totalidad del iceberg, la puntita, lo que se llega a ver, es la parte consciente.
Luego tenemos una parte preconsciente que está entre justamente la parte externa y el debajo del agua, y toda la base del iceberg, que sería la parte inconsciente. ¿Sí? Esto como para poder ejemplificar, pensar, imaginarse, ¿sí? Cómo podemos pensar estos tres niveles de la mente. La parte consciente es acá, ahora, todo lo que uno siente, ¿sí? Está relacionado con la percepción, está relacionado con la memoria, con los pensamientos. Soy yo acá y ahora, soy yo sintiendo, ¿sí? Pudiendo percibir lo que a mí, a uno, le pasa. La mente preconsciente tiene que ver con toda aquella memoria disponible, ¿sí? De mediano, corto y largo plazo, ¿sí? Aquellos recuerdos que uno, haciendo un pequeño esfuerzo, puede traer a la conciencia, ¿sí? No está constantemente en la conciencia, sino que se guarda y uno puede acceder a ello. Y por último tenemos, bueno, justamente la base del iceberg, que es el aspecto nuestro más inconsciente. ¿Sí? Esto que yo les comentaba, que es del psicoanálisis, está relacionado con nuestro desarrollo, con todas nuestras vivencias. En esta parte inconsciente vamos a encontrar todo aquello que no es accesible fácilmente a la conciencia. Emociones asociadas a traumas, impulsos, instintos, deseos reprimidos, ¿sí? Todo lo relacionado con también la parte sexual nuestra más reprimida, ¿sí? Que conforma más nuestra base, ¿sí? Es todo aquello que no conocemos de nosotros mismos, justamente. Piensen que en la época que Freud planteó la existencia de un inconsciente, ¿sí? Planteó que hay una gran parte nuestra que no conocemos de nosotros mismos y que a su vez también ejerce, ¿sí? Sobre nuestra conducta consciente. Fue un escándalo en su época, ¿sí? En su momento esto fue vivido como una herida narcisística para todos, para el ser humano. Porque ¿cómo puede ser que no somos capaces de controlar nuestros actos? ¿Sí? Al principio el psicoanálisis fue bastante repudiado. Hoy en día depende en dónde también. Pero bueno, hoy en día, digamos, ganó, y después de Freud ganó un ímpetu, una fuerza enorme, ¿sí? Poder entender todas estas facetas, todas estas diferentes facetas, y principalmente poder comprender la existencia de un inconsciente, que hay una parte nuestra que no conocemos de nosotros mismos. Freud va a plantear que a la inconsciencia se puede acceder. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, mediante los sueños. Por ejemplo, uno a través de los sueños pone en juego cuestiones inconscientes, sí, que se mezclan con otras cuestiones del día a día. Los actos fallidos, ¿sí? Cuando uno hace algo sin querer, equívocos. ¿Sí? Uno, por ejemplo, llama a una persona con el nombre de otra. Bueno, eso es un equívoco. Hay que ver por qué a esa persona la llamaste con otro nombre. ¿Sí? Los olvidos también, ¿sí? En los olvidos hay aspectos inconscientes que se ponen en marcha. ¿Por qué uno se olvida de ciertas cosas? Y otra forma de poder acceder a lo inconsciente es a través del análisis, ¿sí? Del análisis propio, ¿sí? Justamente dentro del marco psicoanalítico, ¿sí? Como les comenté hace un ratito, a través del método de la asociación libre, ¿sí? Acompañado por un psicoanalista en todo ese recorrido. A posterior, Freud va a hacer una segunda clasificación, que va a ser entre ello, yo y super yo. En relación al ello, va a decir que es la parte nuestra más inconsciente. ¿Sí? Se encarga del proceso primario. El proceso primario lo que va a hacer es transformar la necesidad biológica, fisiológica, en pulsión, en deseo. La pulsión la entendemos como una fuerza motivacional que nos impulsa. ¿Sí? Entonces transforma esta necesidad básica en deseo, en pulsión. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, comer, alimentarse, respirar, relacionarse con otros, etc. ¿Sí? Se va a plantear que el ello
trabaja con el principio de placer. ¿Sí? Este principio lo que va a indicar es que es la demanda de atender de forma inmediata la necesidad. ¿Sí? El principio de placer se va a imponer. ¿Sí? Esta necesidad biológica, comer por ejemplo, se impone. ¿Sí? Y ello va a buscar que se satisfaga. ¿Sí? Si no, esa necesidad se va a ir haciendo cada vez más fuerte. ¿Quién se va a encargar de satisfacer la demanda del ello? El yo, mediante el proceso secundario. El yo es la parte nuestra más consciente. Somos nosotros acá y ahora. El yo, mediante el proceso secundario, va a buscar satisfacer la demanda del ello, utilizando los objetos del mundo. Va a trabajar con el principio de realidad. Este principio va a estipular que se satisfaga la necesidad del ello tan pronto estén los objetos disponibles. Por ejemplo, supongamos que yo tengo hambre, ¿sí? Y estoy trabajando. En mi trabajo, en ese preciso momento, no tengo comida. Yo quiero comer, quiero una hamburguesa. Mi ello me indica que quiero una hamburguesa. Yo que estoy trabajando en este preciso momento y no tengo una hamburguesa, el principio de realidad no se va a cumplir. Mi yo no va a poder satisfacer la demanda del ello. ¿Cuál es la solución? Bueno, uno podría decir llamar a un delivery, pedido ya, Rappi, Globo, pedimos una hamburguesa. Se espera, se satisface la demanda del ello. O buscar un sustituto, una barrita de cereal, un mate, un alfajor, algo que calme esta necesidad biológica. La tercera instancia de la mente que podemos hablar es del super yo. El super yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. El super yo es una instancia que se forma aproximadamente a los 7 años de edad, luego de la etapa fálica, luego del complejo de Edipo. Gracias al super yo se interiorizan los padres, se establece la ley, se establece el ideal del yo. El super yo es la parte nuestra más social, es la parte nuestra que nos permite vivir en sociedad, en donde vamos a encontrar las normas, las leyes, todo aquello que nos permite poder vincularnos con los otros de una manera regulada. Esta instancia se instala aproximadamente a partir de los 7 años de edad, como bien dije, luego de que pasamos el complejo de Edipo. ¿Sí? Luego de que pasamos la etapa fálica, que próximamente lo estaremos viendo. ¿Sí? A través del complejo de Edipo, que esto lo comento muy rápidamente, pero el complejo de Edipo es una etapa, un momento en el cual, de la vida, en el cual los niños se enamoran de sus madres, las niñas de su padre, ello se lo llama complejo de Electra, ¿sí? Y en esa situación hace falta la figura de un otro, ¿sí? De otro padre, madre, que venga a ser de corte en esa relación, ¿sí? En este corte hay un pasaje de la endogamia, o sea, de buscar al partener, ¿sí? Sexual dentro de la familia, a la exogamia, o sea, por fuera de la familia, ¿sí? Y se instala la ley, ¿sí? Primordial, ¿sí? De justamente no estar con nadie de la familia, sino buscar a alguien por fuera. Ley primaria. Esta ley se instala, ¿sí? Y eso justamente termina de fundar la instauración del super yo, ¿sí? Todo esto que les comento es a nivel simbólico, o sea, no es algo que el niño o la niña lo piense, ¿sí? Sino que se da inconscientemente. El super yo, volviendo, tiene dos aspectos, un aspecto más consciente y un aspecto más inconsciente. El aspecto consciente nuestro, ¿sí? Implica la internalización de castigos y advertencias, ¿sí? Acá tenemos a nuestros padres,
tutores que a lo largo de nuestro desarrollo nos van advirtiendo, nos van castigando, ¿sí? Castigando en el sentido no de golpe, sino castigando en el sentido de nos van, ¿sí?, marcando el camino. Por ejemplo, uno de niño, al cruzar la calle, ¿sí?, su tutor, padre, madre, le dice: cuidado, ¿sí?, cuando cruzas la calle, cuidado que no te pase un auto, ¿sí?, mira para ambos lados. Uno, cuando ya es grande, cuando ya el super yo se instaura, ya no necesita a estos padres, tutores, ¿sí?, que nos digan que tengamos cuidado de cruzar la calle. Ya uno tiene interiorizada la advertencia, ¿sí?, ya tiene instaurada ahí la ley. En el caso del aspecto más inconsciente, lo que tenemos es el ideal del yo. El ideal del yo es cómo nosotros pensamos que los otros nos ven. Es como nosotros pensamos que los demás no ven a nosotros mismos. ¿Sí? Es esta imagen que nosotros creamos en relación a los otros. ¿Sí? Esta imagen es bien inconsciente. ¿Sí? Y muchas veces traumas, ¿sí?, que uno puede llegar a tener están en relación con esta imagen bien interiorizada, están en relación con este ideal del yo, esta imagen que construimos en relación con los otros. Pero bien, acá lo importante en relación al super yo es que representa a la sociedad, representa los valores, las normas, las leyes, y es en relación con los otros, y es una instancia que se forma más tardíamente. Estas tres instancias, ello, yo, super yo, se relacionan íntimamente. Como lo comentamos, el ello, que es la parte nuestra más inconsciente, está relacionada con el querer, con el deseo, con la pulsión. El super yo, en cambio, que es una instancia consciente e inconsciente, está relacionada con el deber, con lo social, con aquello que nos permite formar parte de la sociedad. El yo se lo considera como un esclavo. ¿Por qué como un esclavo? Porque, como bien lo comentamos, mediante el proceso secundario va a intentar satisfacer la demanda del ello, siempre que se cumple el principio de realidad. Ahora bien, no siempre el yo va a poder responder a la demanda del ello, porque muchas veces aquello lo que tiene que responder va en contra de lo que demanda el super yo. Entonces el yo queda tironeado, queda en el medio entre lo que quiere el super yo y lo que quiere el ello. Estas situaciones van a generar ansiedad. La ansiedad es una señal de peligro, es una señal de que hay algo que no está bien. Es una señal que nos pone en estado de alerta. Ansiedad hay de tres tipos. Tenemos la ansiedad real, que está relacionada con el miedo real. Si yo voy por la calle, viene una persona, me apunta con un arma, me va a dar miedo. Ese miedo es real, me lo dicta la realidad. Otro tipo de miedo, de ansiedad, disculpen, es la ansiedad moral, que está relacionada con el super yo. El peligro proviene del mundo social internalizado, proviene de las demandas, ¿sí? Por ejemplo, miedo a rendir un examen. Ese miedo a rendir un examen seguramente está ligado a la demanda social. Si me va mal, supongamos un joven, una joven, en mi casa mis padres me van a castigar, ¿sí? Me dejan una semana sin PlayStation, supongamos, o sin salir. Bien, es un miedo moral, es un miedo ligado con la demanda social. Después tenemos la ansiedad neurótica. La ansiedad neurótica está relacionada con el ello. El peligro proviene de los impulsos del ello, ¿sí? Proviene de la parte nuestra más inconsciente, proviene de la parte nuestra sexual también, con los deseos. Un ejemplo de ansiedad neurótica, bueno, podemos pensar la eyaculación precoz, la frigidez, ¿sí?, como ejemplos de ansiedad de esta índole, ¿sí?, que provienen del ello. Ahora bien, el yo, ante la ansiedad, algo tiene que hacer.
La ansiedad no se puede mantener por siempre. Este estado de alerta. El yo o cede ante la demanda del super yo o cede ante la demanda del ello. O encuentra alguna solución intermedia que satisfaga a ambos, al super yo y al ello. Pero bueno, no siempre se va a poder hacer esto. En las situaciones en las que no se pueda encontrar una solución, lo que va a hacer el yo es poner en marcha mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa lo que van a hacer es que el yo se defienda a sí mismo de esa ansiedad abrumadora. ¿Cómo? Bloqueando, distorsionando los impulsos para que sean más aceptables, transformándolos. Por ejemplo, tenemos la negación, que es el bloqueo del evento, se niega lo vivido, esto a mí no me pasó. Otra forma es la represión, que son olvidos motivados, ¿sí? Me olvidé de esto, me olvidé, ¿sí? No es que hubo una negación, no se niega lo vivido, sino que se olvida directamente. Otra forma es el aislamiento. El aislamiento lo que hace es separar la emoción del recuerdo doloroso. O sea, el recuerdo es recuerdo, está, uno puede recordarlo, pero se quita ese carácter doloroso, ¿sí? Se lo separa. Así como estos, hay muchos más mecanismos de defensa que recomiendo que lean del apunte. Freud lo que va a decir es que todos los mecanismos de defensa son mentiras que alimentan más mentiras. ¿Por qué? Porque lo que hacen de alguna manera es taponear el conflicto de instancias, el conflicto entre el yo, el super yo y el ello. Lo taponean mediante estos mecanismos. O sea, el yo lo taponea mediante estos mecanismos, ¿sí? Muchas veces en análisis lo que se va a buscar es justamente, siempre que sea posible, desarmar estos mecanismos de defensa para poder llegar al conflicto base, ¿sí? Y ver qué se hace con ello, ¿sí? Encontrar alguna solución que satisfaga a todas las partes, al yo, al super yo y al ello. Freud va a decir que de todos los mecanismos de defensa hay uno solo que es positivo. Y ese mecanismo es la sublimación. La sublimación lo que hace es convertir ese impulso inaceptable en otro socialmente aceptable, incluso hasta productivo. Ejemplos de sublimación tenemos el aprendizaje, la educación, hacer un curso, aprender. El aprendizaje es clave pensado como un mecanismo de sublimación. Otra forma es el arte, la música, la pintura, etc. Todo lo que podamos considerar como arte, ¿sí? Actúa de manera sublimatoria. ¿Cuántos artistas hay que hicieron de su vida arte? Por ejemplo, Frida Kahlo se me ocurre, que de su vida, de su padecimiento, hizo arte, pintó, ¿sí? Lo puso sobre una tela. Otra forma de sublimación es el deporte. El deporte también es sublimatorio. Uno a través del deporte, ¿sí?, transforma aquello que es disruptivo para uno, transforma aquello que produce ansiedad. Luego, lo que vamos a ver son los estadios del desarrollo psicosexual, los estadios de desarrollo de la sexualidad humana. Como bien lo comentamos al principio de la clase, la pulsión sexual es la fuerza motivacional más importante. Es aquello que nos impulsa hacia adelante. Como bien lo comenté, existe una sexualidad infantil. Ello es porque los niños desarrollan su sexualidad desde que son bebés, desde que se alimentan del pecho materno.
No hay que confundir sexualidad con coito sexual. El coito sexual es el acto de tener relaciones sexuales. Es un acto más propio de la adultez. La sexualidad es fundante para el desarrollo de la persona e implica zonas erógenas, zonas de la piel que se van desarrollando y a través de las cuales obtenemos placer y conocemos el mundo. Freud va a postular una serie de etapas para poder entender este desarrollo. La primera etapa que va a plantear es la oral, que se da desde el nacimiento hasta el año y medio, o sea, 18 meses de edad aproximadamente. Acá la zona erógena involucrada es la boca. A través de la boca, los niños conocen el mundo, chupando y mordiendo. Es el medio que tienen para poder conocer el mundo. Por eso es tan importante cuidar que los niños no se lleven cosas pequeñas a la boca, porque es la forma a través de la cual conocen texturas, formas. En esta etapa, el desafío va a estar en el destete. En esta etapa, el niño, la niña y la madre son uno solo, ¿sí? La madre es todo, ¿sí? Es aquel objeto, el pecho materno me estoy refiriendo, a través del cual el niño se alimenta, ¿sí? Crece, se desarrolla, se siente protegido. Es un gran desafío para el niño, la niña y la madre la separación, porque esa separación, ¿sí?, del pecho materno implica de alguna manera también una separación de uno con el otro, ¿sí? Aparece algo en relación a la otredad, el otro por fuera, ¿sí? Importantísimo. Luego tenemos la etapa anal, que se da desde el año y medio hasta los 3-4 años aproximadamente. Acá lo que vemos es que la zona que toma mayor protagonismo es el ano, ¿sí? El goce se encuentra en retener y expulsar las heces, ¿sí? Para los niños, las niñas, las heces funcionan como una especie de moneda de cambio. Es un producto propio, es algo que pueden producir. De hecho, Freud, en estudios posteriores, va a hacer una analogía entre las heces, ¿sí?, la etapa anal, con el dinero, ¿sí?, y cómo uno se relaciona con el dinero en la adultez, que supuestamente, según la teoría psicoanalítica, según lo que Freud plantea, ¿sí?, va a estar muy relacionado en cómo se fue desarrollando la etapa anal, ¿sí?, y cómo uno se fue relacionando con este producto propio, con la retención, con la expulsión, ¿sí? En esta etapa, el desafío principal va a ser el control de esfínteres, ¿sí? Poder controlar, ¿sí?, el pis, digamos. Que el niño, la niña, aprenda a ir de manera autónoma al baño. Luego tenemos la etapa fálica, que se da aproximadamente hasta los 5, 6, 7 años, depende ahí la persona, aproximadamente. En esta etapa, la zona erógena son los genitales. Es una etapa de exploración, de conocimiento del propio cuerpo. Es una etapa en donde se comienza a reconocer las diferencias anatómicas entre los niños y las niñas. Los niños ven, ¿sí?, que tienen algo que las niñas no. Esto da origen a lo que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, ¿sí?, esto, repito lo que comenté hace un ratito, esto es a nivel simbólico, es para entender lo que ocurre en esta etapa, no es algo que los niños y las niñas lo piensen, sino que ocurre. Durante el complejo de Edipo, lo que vemos es que justamente ante la diferencia anatómica, el niño, ¿sí?, ve que tiene algo que la niña no. Y se pregunta por qué la niña no lo tiene, ¿sí? ¿Por qué la niña no tiene falo? Entonces allí se le instaura la idea de que ello puede ser porque su padre a las niñas se lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por cuál motivo? Por ser uno con la madre, ¿sí?, por estar enamorado de su madre. Entonces,
el niño ante esto que se le instaura como una situación horrorosa que genera pavor, genera algo que se llama ansiedad de castración. ¿Sí? Es un tipo de ansiedad particular. Ante esta ansiedad, el niño lo que va a hacer es identificarse con su padre para buscar por fuera del núcleo familiar un partener, ¿sí?, que sea similar a la madre. Y por otro lado, además de identificarse, ¿sí?, hay un desplazamiento hacia el afuera, ¿sí? Se buscan mujeres por fuera del grupo familiar. Entonces, los mecanismos son identificación hacia el padre y desplazamiento hacia el afuera. En el caso de las niñas, el complejo se llama Electra. Lo que vemos es que la niña desea tener un falo simbólico como el del niño. Para ello observa a su madre y observa que su madre tiene un falo gracias a que está con su padre. Entonces desea estar con su padre inconscientemente, a lo cual lo que hace es identificarse con la madre y desplazar su interés sexual en el mundo de afuera, ¿sí? Y busca justamente ahí un partener por fuera del núcleo familiar. Se identifica con la madre porque justamente la madre, o sea, con su padre no se puede quedar porque corresponde a su madre. Entonces se identifica con su madre, ¿sí? Y desplaza su interés en el afuera, ¿sí? Es importante aclarar que, bueno, esta salida del complejo de Edipo que acabo de comentar es la salida heterosexual. Otros autores post-freudianos, Freud no lo toca mucho, van a hablar de la salida del complejo de Edipo homosexual, ¿sí? Y van a hablar de otras salidas también del complejo de Edipo, que son la asexualidad directamente, o sea, la pérdida de todo tipo de interés por sobre la cuestión sexual, y otro caso que es el incesto real, que también existen esos casos, ¿sí? En el caso de la salida homosexual, lo que se observa es que hay una identificación, en el caso del varón, con la madre, y en el caso de la niña, con el padre, ¿sí? Hay una identificación con el padre del sexo opuesto. Y el desplazamiento sigue siendo hacia afuera. Se mantiene el desplazamiento ahí. La salida exogámica, ¿sí? O sea que vemos que tanto en la salida homo como hetero, ¿sí?, hay un desplazamiento hacia afuera y hay una identificación también con alguno de los padres, tutores, ¿sí? Es importante también aclarar que cuando desde el psicoanálisis se plantea de padre o madre, se plantea por padre o madre, no estamos hablando en sí de sexo masculino o femenino. La función paterna y la función materna son funciones que pueden ser desempeñadas por cualquier persona, pero que sea significativa en la vida de ese niño o niña, ¿sí? Una función materna la podría llegar a desempeñar un tío, supongamos, un abuelo, una abuela, ¿sí? Un amigo, un cuidador. Es independiente en sí del sexo biológico, digamos, ¿sí? Son funciones. Y todo esto sirve como para ilustrar lo que es justamente la salida de este enamoramiento inicial, ¿sí?, que de alguna manera es fundante, porque como bien lo relaté al principio, el primer amor para todos es la madre, digamos, ¿sí?, que es a través de la cual el niño, la niña se alimenta y comienza a dar sus primeros pasos en el mundo. Etapa fálica, tenemos la etapa de latencia, que se da aproximadamente hasta los 12 años de edad. Esta etapa, lo que vemos que la pulsión se reprime ante el horror generado por la etapa anterior, por el complejo de Edipo, ¿sí? Hay una represión que viene, se reprime la pulsión, se reprime el interés por lo sexual, ¿sí? El yo, ante dicha ansiedad producto de la etapa anterior que hablábamos, va a poner en marcha mecanismos defensivos.
pero uno en particular, que es la sublimación, que es este mecanismo que hablé hace un rato. En este mecanismo lo que vamos a ver es que todo ese interés, toda esa pulsión, ¿sí?, va a estar puesta en juego en la cuestión del aprendizaje y de los deportes y del arte, ¿sí? Por eso es tan importante durante toda esta etapa de latencia, ¿sí?, que los niños aprendan, que estén incentivados, porque en esta etapa los niños, las niñas son esponjas que absorben conocimientos, aprenden, porque está puesta, ¿sí?, de manera predominante este mecanismo de sublimación. Por último, tenemos la etapa genital, que se da de la pubertad en adelante. En la etapa genital lo que vemos es que hay un resurgimiento de la pulsión sexual, que fue reprimida en la etapa anterior. Pero este resurgimiento va a ser desde un punto de vista adulto, ya, o más adulto, ¿sí? Ya vamos a hablar acá de relaciones sexuales, ¿sí? Vamos a hablar de la posibilidad del coito sexual, ¿sí? Este coito, estas relaciones sexuales van a estar matizadas, ¿sí?, según cómo haya sido transcurrido el pase por las diferentes zonas erógenas. Por eso acá en la presentación hablo de un mix de zonas erógenas, ¿sí? Porque acá se ponen en juego las diferentes zonas, lo oral, lo anal, lo fálico, ¿sí? Y según cómo haya sido el transcurso, los matices que va a tomar en la sexualidad adulta. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. Estos temas igual los vamos a estar viendo más en profundidad también en las clases presenciales, así que si tienen dudas, preguntas sobre el material y la clase grabada, por favor no duden en realizarlas durante el encuentro en vivo. Nos estamos viendo. Saludos.